Bien, pues ahora sí, comenzamos con esta jornada interhospitalaria de neumología de Madrid, centrada en el Hospital Príncipe de Asturias y que tiene como tema central las terapias respiratorias domiciliarias y su puesta en valor en la práctica clínica. Una jornada que van a moderar Esther Alonso, doctora de la Unidad del Sueño del Servicio de Neumología del Hospital, y Pilar Navío, de la Unidad de Broncoscopias. Bien, buenas tardes a todos. Yo me sumo lo primero a los agradecimientos a Redacción Médica, a Neumomadrid, a las empresas Glaxo y Nippon Gases por invitarnos a participar en estas sesiones. Y lo primero que nos pasó cuando tuvimos que decidir de qué tema hablábamos en esta sesión y teniendo en cuenta que ya nos habían precedido numerosos hospitales y se habían tratado muchos temas candentes de neumología, habían hablado neumólogos de hospitales pues, muy punteros, con unidades multidisciplinares muy específicas, pues pensamos, ¿de qué podemos hablar nosotros? Y nos dimos cuenta que si algo en común tienen todos los hospitales, todos los pacientes tratados en neumología, ya sea en una unidad de sueño, en una UCRI, en una unidad de fibrosis quística, de patología intersticial, es que nuestros enfermos van a necesitar unos cuidados domiciliarios prestados por empresas proveedoras de esas terapias, y cuya relación con nosotros está cambiando en los últimos años, convirtiéndose realmente en empresas proveedoras de cuidados respiratorios. Y estos cuidados van a estar basados en 4 pilares realmente. Por un lado, nosotros, los facultativos, que debemos hacer una indicación correcta y una prescripción adecuada. Por otro lado, van a estar las empresas proveedoras de estos cuidados que deben garantizar pues, un tratamiento personalizado y un seguimiento correcto. De esto ya también se habló, sobre todo del tema de la telemonitorización en las unidades de sueño por los compañeros del Hospital Infanta Sofía. El tercer pilar van a ser los propios pacientes. Los pacientes se deben comprometer a un cumplimiento correcto de este tratamiento y a poder realizar un seguimiento adecuado. Y el cuarto pilar pues, es la administración con su financiación. ¿Y por qué decidimos, entre otras cosas, hablar de este tema? Pues para hablar especialmente de la adecuación de nuestra prescripción, del seguimiento que deben hacer las empresas proveedoras de terapias y el papel de la administración, pues el doctor Rodríguez pues ha participado desde hace mucho tiempo en las distintas comisiones de expertos a la hora de gestionar los contratos con la Comunidad de Madrid. Y además, también yo creo que podemos presumir de tener el primer punto Inspira de la comunidad. Y por eso pues, decidimos que era un buen tema para tratarlo. Así que, sin más dilación, voy a presentarlo primero a nuestro jefe de servicio, de próximo servicio, que nos va a hablar de 3 de esos pilares. Así que cuando quieras, José Miguel. Gracias, Esther. Gracias a todo el servicio. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al excelente servicio que tengo y muchos de cuyos integrantes están hoy aquí con nosotros. Gracias a todos por el extraordinario trabajo que se ha realizado durante estos meses, en el cual las terapias respiratorias, tanto domiciliarias como hospitalarias, han tenido un papel fundamental. ¿Qué habría sido de la pandemia sin las UCRIs, sin los ventiladores, sin el oxígeno que hemos llevado al domicilio de los pacientes? Acordaros en esas primeras fases, las residencias de ancianos, todo el día colgado al teléfono, todo el día haciendo una labor de llevar a esas residencias todos los concentradores de oxígeno que se llevaron. Y aquí las empresas suministradoras, proveedoras del servicio, desarrollaron también una labor impagable. La verdad que fue una labor tremenda, fue un trabajazo, ¿no? Yo voy a empezar hablando de muchas cifras, de prevalencias, de números, de concursos, de cómo ha ido evolucionando todo el tema de las terapias en Madrid. No me voy a referir solo a Madrid, pero muchas de las cosas que diga para la Comunidad de Madrid son extrapolables al resto de España. Por eso el título un poco tan rimbombante, ¿no? A ver si
esto lo sé pasar, que este será el primer problema. ¿Cómo puedo pasar esto? Perdón. ¿Aquí? Ah, que estaba apagado. Bueno, no se ve bien en la pantalla, pero sí que he puesto esta primera diapositiva en la cual pues, queda reflejado un poco lo que comentaba Esther al principio. Madrid, la Comunidad de Madrid, se ha caracterizado por tener muy en consideración todo lo que eran las terapias respiratorias domiciliarias, y yo he formado parte de todos los grupos que han puesto en valor y que han diseñado los concursos, todas las estrategias encaminadas a ella. Quizá uno de los pasos que más importante fue el que figura en la parte de la derecha de la diapositiva, que fue la creación de la Comisión Regional de Seguimiento de las Terapias. Y muchos de los datos de los que yo voy a hablarles hoy, o voy a hablaros hoy, se presentan cada semestre en comisión regional. Ha habido un parón, no voy a decir por qué, pero ya sabéis que ha habido un parón estos 2 años, pero estoy seguro que a lo largo de este año lo retomaremos. Las terapias respiratorias domiciliarias incluyen estos tratamientos: el oxígeno, el tratamiento ventilatorio de la apnea del sueño, básicamente la CPAP, toda la ventilación mecánica domiciliaria, los aerosoles y los equipos de apoyo. Y en los equipos de apoyo, la importancia que pueden tener para pediatría los monitores de apnea, la importancia que pueden tener los aspiradores de secreciones, etc. Hablar de todo el mare magnum administrativo que rige las terapias sería muy largo. Lo que sí es que quiero yo dejar claro que hay un contrato de gestión, que es un servicio público que sale a concurso, que esos concursos se rigen de diferentes formas, que pasamos hace años de unos concursos de alquiler, de que se pagaba por día y por terapia, a un concurso actual, que es un concurso capitativo por número de habitantes, que los médicos prescriptores autorizados para hacer prescripciones definitivas de las terapias respiratorias domiciliarias somos los neumólogos, aunque sí que está abierta la prescripción provisional a muchos otros especialistas, desde atención primaria, urgencias, oncología, etcétera, pero una prescripción definitiva de una terapia respiratoria domiciliaria va a necesitar de una autorización del neumólogo. Los pliegos de cláusulas administrativas están ahí y hay que ir analizándolos poco a poco, y sí que hace unos años elaboramos unas instrucciones que regulaba la utilización de las terapias en la Comunidad de Madrid. Esta era la época en la que estaba Manuel Molina como director general de Sanidad, y en la cual pues, nos reunimos, era muy sensible a este tipo de terapias, y nos reunimos en diferentes ocasiones para ir avanzando en este tema. Actualmente Madrid se distribuye en 3 lotes. El lote 1, que lo tiene la empresa Vitaler, que incluye todos esos hospitales, básicamente desde la carretera de Valencia a la carretera de Barcelona, donde estamos nosotros. Ese queso lo ganó el concurso de Vitaler. El lote 2 y 3, que es del de Oximesa, que es prácticamente el resto de Madrid. Y es cierto que hay una serie de hospitales que tienen lotes propios, como son el Hospital de Torrejón, que lo tenía Linde y ahora recientemente ha pasado a Vivisol, y el Hospital de Villalba y el de Móstoles, Rey Juan Carlos, que ahora mismo lo tiene Vitaler también, y antes también creo que era de Linde. Esta es la regulación de las terapias, de la prestación de las terapias. La resolución por la que se creó la Comisión Regional de las que os hablaba anteriormente. Y esta es una diapositiva para mí que es clave. Esta diapositiva es clave porque hay en muchos hospitales que se sigue sin saber que existe esto. Y esto es el cuadrante de Excel que diseñamos para que la empresa suministradora nos proporcionara semestralmente, anualmente, los indicadores de cómo estaba la prestación en cada uno de nuestros hospitales. ¿De acuerdo?
es fundamental disponer de estos indicadores de seguimiento y está a disposición, por supuesto, de las gerencias Lola como de las jefaturas de servicio de neumología de los hospitales. Estos son los datos del Príncipe de Asturias, son los datos que son los datos que son. En Alcalá de Henares tenemos más de 9.000 terapias respiratorias domiciliarias, más de 9.000 terapias respiratorias domiciliarias, para una población de unas 260.000 tarjetas sanitarias. Esta es la prevalencia por 100.000 habitantes, cómo ha ido evolucionando estos años, y puede verse que es un crecimiento exponencial. Ahora lo veremos en gráficas, cómo ha ido creciendo. Pues, por ejemplo, en el año 2018 teníamos 543 oxígenos domiciliarios por 100.000 habitantes y a día de hoy tenemos 769. Puede verse que hay un parón en el 2020. Obviamente se debió, y era lo que siempre se ha dicho, una de las consecuencias secundarias de la pandemia, al parón que hubo en consultas y a que los médicos estábamos dedicados a atender a los pacientes COVID. El oxígeno portátil, que es otro de los grandes avances que se ha producido en estos últimos años, cómo va creciendo también. Viene a representar, ahora lo veremos, pues prácticamente ya, y sin prácticamente, un 25% de las terapias de oxígeno. Es decir, de cada 4 pacientes, 1 tiene oxígeno estacionario en casa y oxígeno portátil. Lo veo aquí detrás. La CEPAP es, sin duda, el gran grupo de terapias respiratorias domiciliarias. Ese gran grupo viene a representar en nuestra zona 2.600 tratamientos de CEPAP, con CEPAP. Luego tenemos la ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, la ventilación mecánica domiciliaria. Nosotros tenemos 94 pacientes, y los nebulizadores, que a día de hoy estamos en 139. ¿Cómo ha evolucionado la prescripción en Madrid en estos años? He cogido desde el 2014, me he ido para atrás. He hecho muchos cálculos, espero no haberme equivocado. Bueno, oxígeno. La prevalencia en la Comunidad de Madrid de oxigenoterapia domiciliaria está en 574. Os he dicho que en Alcalá teníamos 700, estamos por encima. Eso ni es bueno ni es malo, es una variabilidad que nos la encontramos tanto en Madrid como en el resto de España, y hay que tenerlo en cuenta y evaluarla en el contexto. 60 por 100.000 de portátiles en la Comunidad de Madrid, 1.650 CEPAP, 81 ventiladores y 92 por 100.000 nebulizadores. En total, en Madrid hay más de 160.000 terapias respiratorias domiciliarias instauradas. No quiere decir 160.000 pacientes, porque hay pacientes que pueden tener 2 o 3 terapias. Y la distribución por terapias es esta: 2/3 CEPAP. 2/3 CEPAP. La apnea del sueño, en cuanto a consumo de recursos de terapias respiratorias, es la que más se lleva, seguida de cerca del oxígeno, que llega un 25%. El resto ya es poquito. Si me dejáis aquello, mucho mejor, porque es que si no, no veo las cifras. Este es un comparativo entre la Comunidad de Madrid y el UPA, donde veis que las prevalencias nuestras pues son claramente superiores a la media de la Comunidad de Madrid, y esto se explica por la variabilidad en la prestación. Y te preguntas lo que decía antes, ¿es que estamos haciendo mal las cosas o las estamos haciendo bien? Porque el tema de las prevalencias hay que plantearlo en esa dinámica. Pues bien, la Consejería de Sanidad desde hace ya varios años ha hecho auditorías por hospitales, y como no podía ser de otra forma, como dicen los políticos ahora, nos correspondió en su momento, en el año 16, pues hacer la auditoría correspondiente, ¿no? Y según la auditoría, aquí tienen los resultados un poco, pues estábamos ahí en la media, y lo que es más importante es que no estábamos haciendo mal las cosas. En todos los informes estaba recogida las terapias, estaba recogida los criterios de indicación de forma correcta, y aquí me refiero a oxígeno, pero me refiero también a CEPAP, y ahí se puede ver un poco datos del 2014. Nosotros somos los últimos, se ve la flechita, a ver si tengo la... No sé qué he hecho. Ahí. No sé cómo... El puntero... Ahí voy. Nosotros somos los últimos,
pero bueno, puede verse que el Gregorio Marañón estaba por encima de nosotros, claramente, en prestaciones en oxigenoterapia. Yo siempre he pensado que como venía del Gregorio Marañón me llevé todos los oxígenos a Alcalá, pero no, no debe ser así, ¿no? Bueno, la prevalencia actual era la que venía en el 2014, era esta, como puede verse, y lo que sí que quiero ver, que vean, es la evolución global, y ahora ya lo pongo todo en gráficas, que queda mucho más claro, la evolución global que en estos 7 últimos años han llevado las terapias respiratorias domiciliarias. Hemos pasado de 93.000 terapias en el 2014 a 160.000 en el 2021, con esos crecimientos que vemos ahí. Vemos que del 19 al 20 hay un paroncito por el COVID y, como puede verse, en estos 7 años el incremento ha sido de casi el 70% del global de terapias. Es decir, la media viene a ser un 10% anual en crecimientos en terapias. 2 dígitos que dirían los economistas. En cuanto al oxígeno estacionario, eso era el global de terapias, veis un poco la progresión que llevamos, que lleva Madrid. Hubo ahí como una meseta que coincidió, yo creo que con todo, cuando nos motivamos tanto con el tema de la regulación de las terapias, pero desde el 2018 el crecimiento ya es constante. El crecimiento alrededor de un 7% es un crecimiento constante. Y yo creo que vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más población mayor, más población diagnosticada y más población que vive más años. Porque los pacientes con EPOC, los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que desarrollan insuficiencia respiratoria crónica viven más tiempo, afortunadamente, y van a necesitar más tiempo de tratamiento con este tipo de terapias. Y el oxígeno de la ambulación es esta, una gráfica también muy ilustrativa. Subía parecido a como estaba subiendo el oxígeno estacionario, y sin embargo desde el 2020 al 2021 ha experimentado un crecimiento muy importante, y aquí la COVID sin duda tiene algo que ver, y ha subido en el último año un 20% el número de dispositivos portátiles de oxígeno. Que dicho sea de paso, también hemos experimentado, y no lo he querido para no cansar con tanta diapositiva, hemos experimentado una transformación del oxígeno líquido al concentrador portátil. Hay poco oxígeno líquido y ya mucho concentrador portátil. Este es un poco el porcentaje de pacientes con oxígeno de deambulación del total de pacientes con oxígeno estacionario. Y veis, como os decía anteriormente, que nos hemos estabilizado en 1 de cada 4. Es decir, 1 de cada 4, estamos en alrededor del 24 al 25% de pacientes con oxígeno a los que se les prescribe oxígeno, se le prescribe también un concentrador portátil. Ahí lo tenéis. El segundo gran tema, que es la CPAP, el tratamiento ventilatorio de la apnea del sueño. Aquí ya nos podemos asustar. Este es el crecimiento. No para. Y aquí vamos a seguir creciendo. Tenemos también un paroncito, como veis ahí, en el 2019, 20, 21 por el tema de la COVID, pero ahora estamos retomando todos estos estudios que han quedado atrasados y vamos a ir subiendo, y yo espero que en los próximos años va a haber un crecimiento muy importante de tratamientos con CPAP. En 7 años, un 80% de crecimiento. Estamos en aproximadamente el 12% de crecimiento anual de tratamiento con CPAP, que es bastante grande. Sobre todo, ya digo, que tener en cuenta que hay 2 años, que el 2021, que ha habido ahí un parón por la pandemia. Aquí. En cuanto a la ventilación mecánica domiciliaria, aquí sí es cierto que depende un poco también del tamaño de los hospitales, ¿no? Nosotros estamos en esas cifras de alrededor de 100 pacientes en ventilación, pero aquí veis como el crecimiento iba hacia arriba y ahí se ha parado un poquito. ¿Por qué se ha parado un poquito? A ver, cuando yo empecé a hacer ventilación, empezó a crecer muy rápido, porque teníamos todos los pacientes con toracoplastia, teníamos todos los pacientes con secuelas de la tuberculosis, teníamos un grupo de pacientes que poco a poco
pues debido a la edad y debido a que ha pasado el tiempo, han dejado de necesitar ventilación porque han ido falleciendo. Y se han ido incorporando todos los pacientes con el síndrome de obesidad hipoventilación, los pacientes con la enfermedad neuromuscular, fundamentalmente la ELA, y la indicación que siempre ha sido más discutida, los pacientes con EPOC hipercárnicos, con acidosis respiratoria crónica. Entonces, estamos ahí un poco en cierta meseta en cuanto a la prescripción de ventiladores portátiles. Y por último, los aerosoles. ¿Qué pasó ahí entre el 2017 y el 2019? Pues no lo sé, pero estuvimos allí en una de las reuniones semestrales que hacíamos, vimos que se había producido un aumento muy importante. Se ha revisado y hay algo que no está claro. Yo me atrevería a continuar la gráfica. No, aquí no lo veo, aquí, a ver, no sale, ahí. Desde el 4.914 al 5.700, y me olvidaría un poco qué ha pasado aquí, porque de verdad que pese a que lo revisamos no quedó claro, ¿no? Cierto es también que en estos últimos años un porcentaje importante de aerosoles se está dedicando a los tratamientos antibióticos de las bronquiectasias. El otro día estaba en una ponencia y se decía que la bronquiectasias es la enfermedad del futuro de la neumología. Y no es que sea la enfermedad del futuro, es la enfermedad del presente. La epidemia de bronquiectasias va a ser tremenda y tenemos que acostumbrarnos a que estos pacientes se colonizan por pseudomonas y por otros gérmenes y van a necesitar un tratamiento antibiótico inhalado. Entonces, se ha bajado el precio de la colistina por el Ministerio, y mientras que anteriormente los nebulizadores los proporcionaban las casas farmacéuticas, ahora esos nebulizadores están siendo proporcionados por las casas proveedoras de terapias respiratorias domiciliarias, con lo cual ahí hay una modificación en las prevalencias de ventiladores. En resumen, creo que se ha puesto de relieve la importancia de la atención domiciliaria mediante terapias respiratorias, y que el número de pacientes y de tratamientos que hay en Madrid es realmente muy elevado. Que estos pacientes se benefician de ella, y esto está fuera de toda duda. Hay cantidad de trabajos que demuestran que la oxigenoterapia bien realizada aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida, que la ventilación mecánica domiciliaria aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida, que la CPAP en los pacientes con apnea del sueño mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida al quitar la somnolencia y mejora la calidad del sueño, y que los nebulizadores y el tratamiento con antibióticos en los pacientes con bronquiectasias colonizados por pseudomonas mejora también el pronóstico. Que la prevalencia va en aumento, y yo creo que ese aumento tenemos que situarlo en 2 dígitos. Y cuando hablamos de 2 dígitos, no es lo mismo el 10% de 10, que es 1, que el 10% de 100, que son 10, o el 10% de 100.000, que son 10.000. Es decir, hablar de porcentajes siempre es peligroso, porque cuanto más tengamos, ese 10% va a ser más significativo. Que tenemos que tener en cuenta el efecto COVID en el 2020, que supuso un parón como en cualquier otra enfermedad o como en otras patologías, pero los neumólogos fuimos especialmente vulnerables, y los enfermos respiratorios fueron especialmente vulnerables a las consecuencias de la pandemia. Y quiero que la sesión de hoy sirva para poner en valor, tanto ante todos los médicos, los neumólogos ya las ponemos, yo creo, en valor, pero ante el resto de la profesión, ante la administración y ante los pacientes, la importancia de las terapias respiratorias domiciliarias. Yo una vez daba una charla y la titulé, creo que se llamaba Oxigenocelezumab, para hacer hincapié en ver que si los tratamientos biológicos están revolucionando una parte de la medicina, y la neumología nos toca también un poquito, que los tratamientos con terapias respiratorias también revolucionan a la neumología. Y esto era todo. Gracias.